Otro de los temas básicos dentro de la trigonometría es el teorema de Pitágoras. Así que vamos a recordar de qué se trata y cómo lo podemos utilizar en la resolución de problemas. Para esto vamos a recordar que este teorema solo se puede aplicar en los triángulos rectángulos. Y recuerda que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, que sería esta parte. En el triángulo rectángulo, cada uno de los lados lo podemos identificar con un nombre, pero para ese fin necesitamos primero tomar a un ángulo como referencia. Si tomamos a este ángulo como referencia, el lado que esté frente a este ángulo será el cateto opuesto, que lo vamos a representar como CO. Mientras que el lado que está junto al ángulo lo identificamos como el cateto adyacente y lo vamos a representar como CA. Mientras que el lado más grande del triángulo rectángulo representa a la hipotenusa y la vamos a representar con la letra H mayúscula. Así que el teorema de Pitágoras únicamente relaciona la longitud de los tres lados de un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Así que al teorema de Pitágoras lo podemos enunciar así. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, a partir de esta fórmula tendremos que despejar dependiendo de lo que se plantea en el problema. Por ejemplo, si lo que quiero calcular es la hipotenusa, entonces el cuadrado lo vamos a pasar de este lado y pasará como raíz cuadrada. Nos queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si en lugar de la hipotenusa queremos calcular el cateto opuesto, entonces el cateto adyacente al cuadrado que está sumando lo pasamos al otro lado restando y finalmente el cuadrado se pasa como raíz cuadrada, tal y como lo observamos aquí en la segunda expresión. Ahora, si queremos calcular el cateto adyacente, podemos decir que simplemente se intercambian los catetos. Es decir, si aquí pongo al cateto adyacente, en este lado pongo el cateto opuesto. El cateto adyacente será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, observando las fórmulas que tenemos aquí, cuando vayamos a calcular la hipotenusa, dentro de la raíz vamos a tener una suma. Y si vamos a calcular cualquiera de los catetos, dentro de la raíz cuadrada tendremos el signo de resta. Bien, al teorema de Pitágoras podemos decir que se usa para calcular un lado desconocido de un triángulo rectángulo si conocemos la longitud de los otros dos lados. Esta es la situación en la cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para ilustrar su uso, pues vamos a comenzar con algunos ejemplos. Como ejemplo número 1, calcula el lado desconocido del siguiente triángulo rectángulo. Bien, tenemos trazado aquí el triángulo y observa que esto, que es su lado más grande, está representando la hipotenusa. Y esa es mi incógnita, que está marcada como X. Entonces, esto implica que los 8 centímetros de este lado y los 6 centímetros de este lado corresponden a los catetos. Bien, no está señalado ningún ángulo como referencia, así que podemos tomar indistintamente a este como el cateto opuesto, a este como el adyacente o al revés, este como el adyacente y este como el opuesto. Entonces, si el cateto opuesto es 8 centímetros y el cateto adyacente es 6 centímetros, pues la hipotenusa la calculamos así, con la suma. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Sustituyendo los datos que tenemos, el opuesto vale 8 centímetros que se deben de elevar al cuadrado más el adyacente que mide 6 centímetros y también se debe de elevar al cuadrado.
Así, 8 al cuadrado es 8 por 8, da 64 centímetros cuadrados, más 6 al cuadrado, que es 6 por 6, nos da 36 centímetros cuadrados. Y luego 64 más 36 da 100 centímetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Y raíz cuadrada de centímetros cuadrados, pues son centímetros. Entonces, esto significa que la hipotenusa o X mide 10 centímetros. Y ya tenemos resuelto este problema. Como ejemplo número 2, para sostener a una antena de radio, se utiliza un cable de acero de 50 metros atado a la punta de la antena. Si el cable se sujeta a 20 metros de la base de la antena, ¿cuál es la altura de la antena? Bien, recuerda que en problemas como estos siempre debemos buscar cómo acomodar cada uno de los elementos para obtener un triángulo rectángulo. Así que aquí, como parte de la solución, es imaginar lo que tenemos en esta parte. La antena la estoy representando aquí en este color. Esto estaría representando a la antena, mientras que el cable de acero está aquí en color rojo y su longitud es de 50 metros. Está atado a la punta de la antena y está anclado a una parte del suelo que se ubica a 20 metros de la base de la antena. Entonces, estos tres elementos forman a un triángulo rectángulo. Aquí tendríamos al ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que conocemos de acuerdo a esta imagen? Bien, la longitud del cable de acero está representando a la hipotenusa, es el lado más grande del triángulo rectángulo. Mientras que los 20 metros están representando a uno de los catetos. Aquí podemos considerar que este sea el cateto opuesto igual a 20 metros. Y lo que deseamos calcular es la altura de la antena y podemos tomarlo como el otro cateto, es decir, como el cateto adyacente. Para calcular el cateto adyacente vamos a utilizar esta fórmula. Cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Recuerda que siempre que calcules un cateto, dentro del radical vamos a tener una resta. Entonces vamos a sustituir los datos. La hipotenusa vale 50 metros, la ponemos al cuadrado, menos el cateto opuesto que vale 20 metros, lo ponemos al cuadrado. 50 metros al cuadrado es 50 por 50, nos da 2500 metros cuadrados. Menos 20 metros al cuadrado es 20 por 20, nos da 400 metros cuadrados. Restamos 2500 menos 400, se obtienen 2100 metros cuadrados. Esta cantidad no tiene raíz cuadrada exacta. Lo que vamos a hacer es simplificar al radical. A 2100 lo podemos expresar como un producto, como 21 por 100. De esta manera, el 100 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, al extraer raíz cuadrada de 100, se obtiene 10. Y el 21, que no tiene raíz, se queda dentro del radical. Los metros simplemente los pasamos. Entonces, tendremos que el cateto adyacente o la altura de esta antena equivale a 10 raíz cuadrada de 21 metros. Ejemplo número 3. El compartimiento de carga de un camión se encuentra a 80 centímetros sobre el suelo. Si para subir un piano se dispone de una rampa de 4 metros de longitud, ¿qué distancia sobre el suelo se requiere para colocar la rampa? Nuevamente utilizamos la imaginación para averiguar en dónde se forma el triángulo rectángulo. Para ello, pues vamos a utilizar este dibujo. Primero, me dicen que el compartimiento de carga está a 80 centímetros sobre el suelo. Así que esto es una altura y debe estar representada por esta línea en color azul. De aquí para acá debe de medir 80 centímetros. Ahí vamos a colocar una rampa para ayudarnos a subir un piano. Entonces la rampa debe de ser esta, en color café. La longitud de esta rampa es de
4 metros. Así que la longitud de la rampa debe de ser la hipotenusa, porque corresponde al lado de mayor longitud de este triángulo. Lo que me piden calcular es qué distancia libre sobre el suelo se requiere para colocar la rampa. Es decir, me están pidiendo calcular la distancia que tenemos de aquí para acá. Esa distancia está marcada en verde y también corresponde a uno de los catetos. Así que, identificando los datos. La altura a la que se ubica el compartimiento de carga, marcada en color azul, debe de ser un cateto. Supongamos que es el cateto opuesto y vale 0.8 metros. Recuerda que las unidades deben de ser iguales, así que aquí tenemos 80 centímetros. Estoy realizando la conversión a metros y es muy fácil de hacer. Simplemente dividimos 80 entre 100 y eso nos da 0.8 metros. La longitud de la rampa está representando a la hipotenusa. La hipotenusa mide 4 metros. Y para calcular esta distancia vamos a considerar que es el cateto adyacente, que representamos como X. Entonces, para calcular al cateto adyacente, vamos a utilizar esta fórmula. El cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, la hipotenusa vale 4 metros, serán 4 metros al cuadrado, menos el cateto opuesto, que es 0.8 metros elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4 da 16, y 0.8 al cuadrado es 0.8 por 0.8 es 0.64 metros cuadrados, y restamos 16 menos 0.64, tenemos 15.36. Claro, extrayendo raíz cuadrada de metros cuadrados, nos quedan metros. 15.36 no tiene raíz cuadrada exacta y tampoco podemos simplificarla, así que vamos a dejar indicada la solución así, como la raíz cuadrada de 15.36.